Muchísimas gracias, Martín. Y bueno, antes que nada quería darle las gracias al Ministerio por darnos esta posibilidad de conectarnos con tanta gente y compartir un poco algún tema importante. Vamos a hablar sobre la fusión nuclear. Bueno, primero me voy a presentar. Mi nombre es Carlos Murúa. Trabajo desde hace 26 años ahora en la Comisión Nacional de Energía Atómica, específicamente en el reacero. He hecho trabajos para diversos reactores, tanto de la Argentina como de Latinoamérica, y varias veces he sido contratado por el Organismo Internacional de Energía Atómica para dar cursos sobre reactores nucleares de fisión. Por ejemplo, en Perú, he hecho trabajos en Chile también. La especialidad básicamente son los reactores nucleares de fisión. Los reactores nucleares que están funcionando hoy en día en todo el mundo, que vienen funcionando desde el año 42, que se creó el primer reactor nuclear de fisión. Un tema es por qué un especialista en reactores de fisión va a dar una charla sobre reactores de fusión, que es otra tecnología. Un poco la idea era, en el marco de lo que estamos viviendo, empezar a hablar un poco del futuro. La energía de fusión es la energía del futuro. Vamos a conversar un poco por qué podemos decir que la energía de fusión es la energía del futuro. Estamos pensando ya como resultado de todo esto, pero también antes ya se venía pensando, el futuro de la humanidad de acá a 100 años. Y una de las cosas fundamentales a la hora de pensar el futuro de la humanidad es pensar en la energía. Somos cada vez más dependientes de la energía eléctrica, entonces eso es algo que debemos ir solucionando, las necesidades energéticas que se van a plantear en un futuro, que seguramente van a ser mucho más grandes que las necesidades energéticas actuales, que ya de por sí cuesta cubrirlas. Entonces, la idea es un poco eso, hablar de la energía del futuro. ¿Por qué decimos que la fusión nuclear es la energía del futuro? Primero, no hay ningún reactor nuclear de fusión construido y operado que genere energía eléctrica comercialmente. Sobre el final de la charla vamos a ver uno que se está construyendo. ¿Qué es la fusión? Por empezar, es la energía del Sol y a las demás estrellas. O sea, la energía de fusión es la energía que se genera en el Sol y que después nosotros recibimos en forma de ondas electromagnéticas. Pero la energía que genera el Sol y las demás estrellas es justamente la fusión nuclear. Podemos decir que el Sol es un gran reactor de fusión natural. ¿Qué es la fusión? A diferencia de la fisión, que es la partición de un átomo, en la fusión nosotros lo que queremos hacer es juntar dos átomos. Básicamente un átomo de deuterio y un átomo de tritio. ¿Qué es el deuterio y qué es el tritio? Son variedades del hidrógeno. Son variedades del hidrógeno. El hidrógeno es el elemento más liviano que existe en la naturaleza. El deuterio y el tritio son variedades de ese hidrógeno. Y si nosotros logramos juntar, si nosotros logramos que reaccionen un átomo de deuterio con un átomo de tritio, esa reacción, que es lo que llamamos fusión nuclear, esos átomos se van a juntar y como resultado de esa fusión va a aparecer un núcleo de un elemento que se llama helio y un neutrón. Este neutrón y el núcleo de helio, pero fundamentalmente el neutrón, sale a muy alta velocidad. Si yo logro que ese neutrón choque con algún material y le transfiera su energía a ese material se va a calentar. Si yo puedo extraer ese calor, con ese calor puedo hacer hervir agua
y generar energía eléctrica como se genera en una central donde quema petróleo, donde quema carbón o donde se consume uranio. El objetivo final de un reactor de fusión es calentar agua para transformar ese calor en energía eléctrica. ¿Cómo lo hace? Uniendo un átomo de deuterio y un átomo de tritio. Ahora, ¿por qué decimos que es la energía del futuro? Nosotros en este momento tenemos varias fuentes energéticas. Tenemos algunas fuentes energéticas masivas, como pueden ser la energía térmica, como pueden ser la energía hidráulica o como es la energía nuclear. Son fuentes que generan energía en forma masiva. Si necesito mucha cantidad de energía eléctrica, con esas centrales la puedo generar. Y también tengo centrales, centrales básicamente, de energía fotovoltaica o de energía eólica, que son energías renovables y que ambientalmente producen menos polución, sobre todo que las térmicas. La gran ventaja que tiene la fusión como fuente de energía eléctrica es que combina ambas características. La fusión es una fuente de energía masiva. ¿Por qué masiva? Para nosotros alimentar o generar en una central, tener una central que genere 1000 megavatios eléctricos por año, central de una potencia de 1000 megavatios eléctricos funcionando durante un año, necesitamos nada más que 100 kilos de deuterio y 150 kilos. Nada más que eso es suficiente para hacer funcionar una central generando 1000 megavatios durante un año. Es una cantidad enorme de energía y solamente necesitamos 100 kilos de uranio y 150 kilos 100 kilos de deuterio y 150 kilos de tritio. Ahora, además de ser masiva, esta también es una energía renovable. También es una energía renovable. ¿Por qué es una energía renovable? ¿De dónde obtengo el deuterio? El deuterio lo obtengo del agua. El deuterio lo obtengo directamente del agua. Esa variedad de hidrógeno, hay un átomo de deuterio por cada 6500 átomos de hidrógeno en el agua común. Entonces, con 280 toneladas de agua, yo obtengo 100 kilogramos de deuterio para hacer funcionar ese reactor de 1000 megavatios durante un año. ¿Y el tritio de dónde lo obtengo? El tritio no existe en la naturaleza. ¿De dónde puedo obtener el tritio? El tritio lo voy a obtener dentro del mismo reactor. Tengo que poner litio dentro del reactor y neutrones reaccionando con el litio van a generar tritio. O sea que el combustible lo voy a estar generando dentro del propio reactor. Y necesito, para tener 150 kilos de tritio, necesito solamente 10 de los minerales más profusos, que más existen en la naturaleza. O sea que es una energía absolutamente renovable. Se dice que la fusión es una fuente inagotable de energía. La energía la extraeríamos del agua y del litio, y es inagotable. La otra gran ventaja de la fusión es que es una energía limpia. No genera gases de efecto invernadero, tampoco emite efluentes radioactivos, ni genera residuos radioactivos en forma rutinaria. Las centrales nucleares actuales, las de fisión, no emiten gases de efecto invernadero, también se les considera limpias desde ese punto de vista, pero emiten efluentes radioactivos que generan residuos radioactivos, su operación rutinaria. Una central de fusión nuclear, ustedes han visto que el resultado de la fusión es helio, que no es radioactivo, y un neutrón. Ese neutrón va a ir generando materiales radioactivos en la pared del reactor,
pero esos materiales radioactivos se tendrán que extraer recién cuando termine la vida útil de la instalación. Entonces, no genera residuos radioactivos en forma rutinaria. Por eso, por todas esas cosas, la energía de fusión es la energía del futuro, porque es masiva, porque es renovable y porque es limpia. Podemos obtener, compendiar todas las ventajas de las fuentes de energía actuales en una sola fuente de energía. Ahora bien, si es tan conveniente, ¿por qué es la energía del futuro? ¿Por qué no se tienen actualmente reactores de fusión? ¿Por qué aún no está disponible como fuente de energía? Alguien podría decir, bueno, y bueno, se está investigando hace poco. No, en realidad la fusión como fuente de energía es una fuente de energía que siempre se dice, faltan 30 años para lograr la fusión, faltan 30 años para lograr la fusión. ¿Desde cuándo? Y, por ejemplo, acá les he puesto dos hitos que son importantes. En el año 1958, se realizó en Ginebra, Suiza, la segunda conferencia internacional Átomos para la Paz o Átomos para la Vida. Esta fue una conferencia internacional, participaron todos los especialistas de fusión nuclear de ese momento, de Estados Unidos, del Reino Unido, de Rusia, que hasta unos años antes, hasta el año 55 más o menos, habían tenido clasificadas sus investigaciones, participaron y desclasificaron todas sus investigaciones para participar en esta conferencia del año 58. O sea que hace mucho tiempo que se viene investigando la fusión como fuente de energía. En realidad bastante antes del año 58. Y tenemos un tip, una anécdota vernácula. En la Argentina, en el año 1951, Perón, que era el presidente en ese momento, anunció en una conferencia de prensa, fue un anuncio internacional, anunció que Argentina había logrado la fusión nuclear. Este fue un anuncio absolutamente internacional. Esto fue importantísimo para el mundo de la investigación de la fusión, porque este anuncio que hizo Argentina en el año 1951 aceleró la formación de grupos de investigación en los países, tanto de Estados Unidos como el Reino Unido, como Rusia, aceleraron la investigación y le dedicaron más recursos a partir de ese momento, creyendo que en la Argentina se había logrado la fusión nuclear. Año 1951. Esto para nosotros tiene un componente negativo y un componente muy positivo. El componente negativo es que en realidad esto era un engaño, digamos, comandado por un investigador austriaco, Richter, un supuesto investigador austriaco, que le planteó al gobierno de la Argentina en el año 50 que se podía lograr la fusión nuclear. El gobierno argentino destinó una isla, la isla Huemul, en Bariloche, que destinó la isla Huemul para construir instalaciones monstruosas, traer muchísimo material de investigación, con la idea de lograr la fusión nuclear, cuando en ese momento nadie la había logrado y estaba muy lejos todavía de lograrse. Esto, digamos, con el correr de los años 52, 53, se descubrió que, bueno, se llegó a la conclusión de que era un engaño, un vil engaño, pero dio nacimiento, digamos, este engaño dio nacimiento a la Comisión Nacional de Energía Atómica en 1950 y al Centro Atómico Bariloche en el año 55 aproximadamente, cuando se trasladaron al centro atómico, a lo que hoy es el Centro Atómico Bariloche, todo el equipamiento que había dejado abandonado Richter cuando
se lo echó directamente. Este es un antecedente nacional. Pero entonces, ¿qué es la energía futura? Si se viene investigando desde hace tanto tiempo, ¿por qué no hay disponible aún hoy un reactor nuclear de fusión como fuente de energía? Básicamente porque los desafíos tecnológicos son monumentales. Los desafíos tecnológicos son fundamentales. ¿Por qué tanto desafío tecnológico? ¿Por qué tanta complicación tecnológica? Fíjense que para lograr la fusión, nosotros tenemos que tener un átomo de deuterio y un átomo de tritio. El átomo de deuterio y el átomo de tritio están cargados eléctricamente. Hay una repulsión eléctrica entre el átomo de deuterio y el átomo de tritio. Para nosotros lograr que se acerquen lo suficiente como para que se fusionen, para que se junten, necesitamos vencer esa repulsión eléctrica. Vencer esa repulsión eléctrica implica darle energía a ese átomo de deuterio y el átomo de tritio. Y se le entrega energía en forma de calor. Se le entrega energía en forma de calor, ¿para qué? Para que esa energía acelere el deuterio y el tritio, esa energía rompa la repulsión coulombiana y la repulsión eléctrica y se pueden juntar el átomo de deuterio y el átomo de tritio. ¿Cómo se le da esta energía? Se le transfiere en forma de calor. Nosotros tenemos que calentar el deuterio y el tritio a temperaturas lo suficientemente altas como para que se aceleren lo suficiente como para que se junten, venciendo la repulsión eléctrica. ¿De qué temperatura estamos hablando? ¿Qué temperatura tenemos que lograr en esa masa de deuterio y de tritio para que podamos vencer la repulsión eléctrica y que estos átomos se junten? Estamos hablando de temperaturas de entre 100 y 150 millones de grados. Tenemos que llevar el deuterio y el tritio a 150 millones de grados. Grados centígrados, grados Kelvin, lo que quieran, ya a esa altura es irrelevante. 150 millones, acá lo puse en números para tener una mayor noción. Tenemos que calentar este material a 150 millones de grados centígrados. Acá empezamos a vislumbrar ya las dificultades tecnológicas, las dificultades de ingeniería. Sabemos que calentando los 150 millones de grados, logramos lo que se llama un plasma. Ya la materia no está ni en estado sólido, ni líquido, ni gaseoso siquiera. A esta temperatura, los núcleos de los átomos se separan de los electrones y tengo lo que se llama un plasma. Tengo que lograr que ese plasma alcance una temperatura de 150 millones de grados. Y ahí aparecen las dificultades tecnológicas. ¿Cuáles son esos desafíos tecnológicos? En primer lugar, el confinamiento. No tengo ningún material que soporte contener un material a esa temperatura. No hay absolutamente ningún material en la Tierra que soporte una temperatura de 150 millones de grados centígrados. ¿Qué tengo que hacer entonces? Tengo que confinarlo de alguna otra manera. Desde los años 50 se han estudiado y se han desarrollado dos métodos para confinar este plasma a 150 millones de grados. Uno es lo que se llama el confinamiento inercial. ¿Qué es el confinamiento inercial? En una cámara de combustión dejo caer una pequeña gota de deuterio y de tritio y enfoco decenas o cientos de láseres sobre esa gota.
le doy impulso a los láseres y la energía que me proporcionan los láseres hacen que el deuterio y el tritio se fusionen y se libere energía. Esto es lo que se llama el confinamiento inercial. El problema que tiene el confinamiento inercial es que el funcionamiento de un reactor que utilice este método para confinar es un reactor pulsado. El funcionamiento es pulsado, porque yo no puedo proporcionar energía con los láseres en forma permanente. Entonces tengo que darle pulso a los láseres y el funcionamiento de esto es pulsado. Se sigue investigando, se sigue desarrollando el confinamiento inercial, pero el disponible y, digamos, en primer término, seguramente va a ser el confinamiento magnético. ¿Qué es el confinamiento magnético? Se generan campos magnéticos, que, por así decirlo, envuelven a este plasma. Recuerden que este plasma son partículas cargadas. Entonces, envuelven al plasma proporcionado justamente por los campos magnéticos, no por un medio material, sino por un campo magnético. Se manejan dos configuraciones básicas, el llamado tokamak y el stellarator. De estas dos configuraciones, seguramente la que va a estar en funcionamiento antes es la tokamak. Esta configuración propuesta por los rusos en 1951. En 1951 se propuso esta configuración de campo magnético para confinar, para contener ese plasma a 100 o 150 millones de grados. Otra dificultad tecnológica es el calentamiento, o sea, cómo proveerle energía suficiente a ese plasma para que alcance esa temperatura de 150 millones de grados. Hoy en día se están manejando tres variantes, mejor dicho, más que variantes, son complementarias, tres métodos complementarios. Uno es el calentamiento óhmico. Esto nosotros tenemos, digamos, campos magnéticos que van fluctuando, eso genera una corriente, y esa corriente que se produce en el plasma genera una resistencia, las resistencias eléctricas que nosotros conocemos, pero de mucha mayor magnitud, y se genera la resistencia en el mismo plasma. Entonces, a medida que se va calentando el plasma por el confinamiento magnético, se va calentando también y va alcanzando, digamos, la temperatura que necesito. El problema del calentamiento óhmico es que no alcanza, digamos, a medida que aumenta la temperatura, se va haciendo menos importante o va calentando menos. Entonces tengo que recurrir a otros métodos para calentar el plasma. Esos métodos son o gases neutros, o sea, tengo cañones de partículas neutras con los cuales bombardeo el plasma y como son neutras, no hay problema de repulsión eléctrica. Pero además le transfieren energía al chocar con los átomos, con los núcleos del plasma, y de esa manera, mediante esa transferencia de energía, logro calentar el plasma. Y eso se complementa con ondas de radiofrecuencia. Así como el microondas calienta la comida con ondas de la longitud de onda de microondas, si usamos ondas de radio podemos también calentar ese plasma y llevarlo mediante la combinación de estos tres métodos a los 150 millones de grados que necesito. Hay otros desafíos relacionados con el confinamiento. Nosotros decimos que tenemos que generar campos magnéticos intensos, tan intensos como para que logren confinar ese plasma. Para generar esos campos magnéticos vamos a necesitar bobinas superconductoras. Bobinas superconductoras. ¿Por qué bobinas superconductoras? Porque la magnitud de la corriente de la que estamos hablando es abismal, es algo increíble.
una anécdota. Yo recuerdo el año de haber sido aproximadamente año 95. Todavía no existía internet en la Argentina. Entonces mandé a pedir por correo un material sobre el ITER, que es un reactor que les voy a mostrar en un ratito. En ese momento el ITER, este reactor, estaba en etapa de diseño, se había terminado, digamos, la ingeniería básica. Y me remitieron varios tomos con la ingeniería básica por correo, ¿no? Por correo físico. Me remitieron varios tomos con la ingeniería básica del ITER, y cuando me pongo a revisar la ingeniería básica, había bobinas con una corriente de 22 megaamperes. La primera reacción fue revisar, decir, no, estoy leyendo mal. Y no, efectivamente eran 22 la corriente que circulaba por esas bobinas, de 22 megaamperes, 22 millones de amperes. Para el que no esté acostumbrado, nosotros en nuestra casa, digamos, tenemos térmicas de 30 amperes, 40 amperes, un consumo muy alto puede ser de 40 amperes. Estamos hablando de corrientes de 22 millones de amperes. Eso no se puede hacer con cables comunes. No se puede hacer con cables comunes porque la pérdida en un cable común genera una cantidad de calor y es monstruosa para esa corriente. Es imposible. Entonces se necesitan bobinas superconductoras. Y las bobinas superconductoras se pueden lograr. El problema es que necesitamos temperaturas bajísimas. Al día de hoy no se ha logrado la superconductividad a temperatura ambiente. Entonces necesitamos temperaturas criogénicas para poder tener esas bobinas superconductoras y con esas bobinas superconductoras poder generar los campos magnéticos necesarios para confinar este plasma a 150 millones de grados. Ahí están los desafíos tecnológicos. Tenemos que solucionar el confinamiento con las bobinas superconductoras y con las temperaturas criogénicas y el calentamiento. ¿En qué estado estamos? ¿En qué estado estamos ahora? Bien, ahora vamos a hablar y para ir finalizando de este reactor que se llama ITER. ITER. El ITER es un esfuerzo internacional. Se llama International Thermonuclear Experimental Reactor, era la sigla, por eso la sigla original del ITER. Ahora dicen que significa también camino en latín, pero la sigla original era ITER porque era un reactor experimental termonuclear, termonuclear significa de fisión, internacional. Y en un primer momento eran era Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y Japón, los que financiaban el ITER. Estoy hablando de la década del 90, cuando se comenzó con la ingeniería básica y la ingeniería de detalle que se terminó en el año 2000. Esta es una visión del ITER, este reactor experimental. Este reactor está en construcción. Este reactor está en construcción en Francia. En Cadarache, en Francia, se está construyendo este reactor. En teoría iba a estar terminado para el año pasado, ahora ya se habla del año 2025. No solamente en Argentina sufrimos retrasos en las obras. Este reactor va a estar, al día de hoy se dice en el año 2025, con un costo aproximadamente de 35 mil millones de euros. Estamos hablando de inversiones monstruosas. Algunos números para que digamos, se sienta el desafío tecnológico, la dificultad tecnológica. Lo que tenemos la cámara de fusión, propiamente dicho, que es lo que ustedes ven acá en amarillo, en anaranjado, es la cámara de fusión. Acá adentro es donde va a estar confinado el plasma a 150 millones de grados. Esa cámara de fusión pesa 8.000 toneladas,
tiene un volumen de plasma de 840 metros cúbicos, es el tokamak más grande jamás construido, y tiene 6 metros de radio. Recuerden que acá adentro se van a alcanzar temperaturas del orden de los 150 millones de grados centígrados. 150 millones de grados centígrados. Por fuera de la cámara de combustión tenemos lo que se llaman los módulos blancos. O sea, los neutrones van a salir de la cámara de combustión y van a chocar contra estos blancos, transfiriéndole su energía en forma de calor, y estos blancos entonces tienen que ser refrigerados por agua, de forma tal de extraer ese calor y en una central comercial ya transformar esa agua caliente en vapor, mover un generador y tener energía eléctrica. El ITER está dimensionado para una carga térmica de 736 megavatios, pero ojo, esto es energía térmica, no es energía eléctrica. No es energía eléctrica. El ITER no va a ser un reactor comercial, sino que va a ser un primer prototipo, pero no va a ser un reactor comercial. Tenemos los magnetos que generan los campos magnéticos. Fíjense en este número. Primero en este número. Estos magnetos funcionan a 4 grados Kelvin, o sea, 269 grados bajo cero. 269 grados bajo cero para que sean superconductores. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos en la cámara de combustión 150 millones de grados. Y a unos metros nada más tenemos 269 grados bajo cero. Nos vamos prácticamente a la menor temperatura posible. Estamos a 4 grados nada más de el cero absoluto. Y a unos metros, 150 millones de grados. Creo que esos dos números ya de por sí definen la complejidad que tiene que tener esta instalación. Por supuesto que entre la cámara de combustión y los magnetos hay todo un dispositivo que hace de absorbente térmico y también de blindaje para los neutrones. Todo el dispositivo magnético que genera los campos toroidales y poloidales que hacen falta son 10 toneladas de cable superconductores, 100.000 kilómetros de cable. 100.000 kilómetros de cable. Se pueden dar dos veces la vuelta a la Tierra con eso. Y ojo, este es el ITER, es un reactor experimental, todavía no es un reactor comercial. Esta es una foto de los cables que van a ser superconductores. Es una aleación de escandio con cobre, refrigerado acá pasa el refrigerante, helio supercrítico como refrigerante, por eso se necesitan temperaturas del orden de 4 grados Kelvin. Y además, para poder tener el helio supercrítico, o sea, para poder tener el helio a 269 grados bajo cero, necesito un crióstato, necesito tener una presión muy, muy pequeña. Entonces, la última capa, por así decirlo, es una cámara de vacío de 16.000 metros cúbicos, con una densidad 1.000.000 de veces menor a la densidad del aire. Tengo que lograr esa densidad, tengo que lograr ese vacío para poder tener helio supercrítico a 269 grados bajo cero, para poder generar corrientes de 22 megaamperes
para poder generar los campos magnéticos que van a confinar ese plasma a 150 millones. Todos esos desafíos tecnológicos son los que se han ido solucionando, investigando y solucionando y generando soluciones de ingeniería a lo largo de todos estos años. Por eso, digamos, desde los años 50 hasta acá, todavía no hemos podido tener un reactor nuclear de fusión comercial. El ITER va a ser un reactor experimental de fusión. Ha habido varios, antes que el ITER ha habido varios reactores experimentales, pero siempre de una escala muy pequeña, para probar una cosa, para probar otra, para probar algún material, para probar la presión, para probar la temperatura, pero el ITER ya es un reactor de la envergadura suficiente como para constituirse en el paso previo a un reactor comercial. No sé si está acá, pero hoy en día en ITER, además de los socios originales, también está participando Corea, está participando China, por supuesto, y la India, aportando fondos para lograr terminar el ITER y después construir un primer reactor de fusión comercial en base a las experiencias que se obtengan del ITER. Ese primer reactor de fusión comercial, si Dios quiere, lo veremos funcionar dentro de los próximos 30 años. Seguimos ahora, por ahora seguimos con que faltan 30 años para lograr la fusión. Hay un chiste, digamos, dentro de la comunidad nuclear que a la fusión siempre le faltan 30 años, pero bueno, estamos más cerca. Estamos mucho más cerca que en los años 50 y que en los años 60. Así que esperemos que la próxima generación ya pueda haber un reactor nuclear de fusión funcionando. A partir de allí ya, bueno, será una cuestión geopolítica cómo evoluciona cada país. Pero la tecnología probablemente esté disponible casi con seguridad dentro de los próximos 30 años. Bien, eso es todo. Bueno, Carlos, en principio, muchas gracias. Ha sido realmente maravilloso lo que has estado explicando. Ahora, para cerrar este espacio, vamos a ir a las preguntas. Para hacerlo de un modo ordenado,